Hola amigos, Dani Bonilla aquí. Uno de los mayores beneficios de tomar un crucero es que uno tiene la oportunidad de una breve visita a diferentes lugares en el mismo viaje. Si te gusta la ubicación o algo te llamó la atención, puedes regresar en unas vacaciones terrestres después y descubrir todo lo que ese destino tiene para ofrecer. También puedes averiguar si te gustó o no el lugar. La mejor manera de hacerlo es haciendo una excursión de tierra para ver lo que el destino tiene para ofrecer. En este video les voy a describir 4 opciones para reservar una excursión en tierra durante un crucero. Número 1. Excursiones con la línea de cruceros. Número 2. Excursiones con un proveedor independiente. Número 3. Excursiones con un guía turístico local. Y por último, número 4. Una excursión autoguiada. Por favor, vean el video completo porque voy a proporcionarles pro y contra de cada una. Así que bienvenidos a mi canal. Antes de describir las opciones para reservar excursiones en tierra, ¿qué piensan si definimos qué son en realidad excursiones en tierra? Las excursiones en tierra son visitas guiadas en grupo o actividades dirigidas a viajeros de crucero que solo pueden pasar un corto periodo de tiempo en un puerto de escala en el itinerario de un crucero. Estos pueden ser a pie o en un autobús. A veces solo puede llevarte a un lugar en particular, como por ejemplo a la playa, por un periodo de tiempo y luego puedes hacer lo que quieras en ese lugar. Cuando estás en un crucero y te bajas a un puerto de escala, a menos que realmente conozcas el destino, perderás la oportunidad de aprender sobre el lugar y su cultura. Podrías también perderte la oportunidad de una experiencia única en ese lugar, un cóctel o cocina local, etc. Hablemos de diferentes opciones para hacer eso. Número 1. Excursiones con la línea de cruceros. Hay muchos beneficios de reservar una excursión con la línea de cruceros. Puedes omitir la molestia de organizar tus propias actividades. La línea de cruceros te proporcionará una lista de diferentes opciones y todo lo que tienes que hacer es seleccionar una que incluya actividades que te interesen. Otro beneficio es que salen y regresan al barco. No tienes que averiguar dónde está o dónde encontrar al guía turístico en un puerto que tal vez nunca hayan visitado. Pueden estar seguros de que la línea de crucero examinó al proveedor del tour y tienen licencia y una buena reputación. ¿Cuáles son algunos de los pros? En caso de que ocurra un problema inesperado durante la excursión, el tráfico, una emergencia médica, el barco no saldrá del puerto hasta el regreso de su propio tour. Si el barco debe de partir, la línea de crucero se encargará de llevarlos al siguiente puerto sin costo alguno. Si hubo un cambio en el itinerario del barco, la línea de crucero ajustará automáticamente el tiempo si es necesario o les reembolsará su dinero si hubo una cancelación. ¿Cuáles son algunos de los contras? Puede que tengan que pagar una prima para dejar que la línea de cruceros organice el recorrido. Algunas ofertas de tour son simplemente fallas. Esto se debe a que el conocimiento y la eficiencia de los operadores turísticos varían. Otro punto es que las excursiones organizadas por la línea de cruceros tienden a tener un amplio atractivo. Si tus intereses en un lugar determinado son específicos o de nicho, es posible que deseen algo fuera de las ofertas de la línea de cruceros. Estas excursiones también son estrictas en el ajuste del horario. El guía turístico sigue una guía específica para garantizar que la información se proporcione según lo programado y que el recorrido finalice a una hora específica. Número 2.
excursiones con un proveedor independiente. Los tours independientes pueden ser más baratos que los tours de línea de cruceros. Pueden evitar pagar una prima por ello. Si tienes un interés particular, esta opción puede ofrecerle un recorrido por la actividad o atracción que le entusiasme. Algunos proveedores personalizarán el recorrido para ustedes o el grupo. Esto les permitirá pasar la mayor parte del tiempo en los lugares que más desean estar. La mayoría de las veces, estos tours son más pequeños que los organizados por la línea de crucero. Por lo general, llevan alrededor de 30 personas, lo que significa que pasan menos tiempo esperando otros pasajeros. ¿Cuáles son los pros? Contrariamente a las excursiones con la línea de cruceros, estos tours te llevarán fuera de los caminos trillados. Recuerdo una excursión que hice con una línea de crucero en Turquía, cuando visitamos a Turquía en Éfeso. Había un lugar que nosotros queríamos ver, una de los monumentos, y el tour guide no nos permitió ir porque no estaba en el itinerario. También estos recorridos serán más íntimos. Puedes hacer preguntas al guía turístico, ya que a veces ni siquiera micrófono tienen. Hay más flexibilidad para ajustar el recorrido según lo desee el grupo, con limitaciones, por supuesto. Por ejemplo, si el grupo está de acuerdo en pasar más tiempo en algún lugar en particular, el guía turístico generalmente está de acuerdo con el cambio. Estas son compañías también que tienen buena reputación, por lo que se aseguran que regresen al barco a tiempo. Siempre recuerda que es muy importante regresar al barco a tiempo. También estas excursiones suelen ser más económicas que las de la línea de cruceros. Contras. Si el barco llega tarde o incluso se salta un puerto, que el barco no se para en un puerto, es posible que no puedan realizar cambios ni siquiera obtener un reembolso. Todo depende de las políticas de cancelación del proveedor. Aunque estos vendedores harán todo lo posible para llevarlos de regreso al barco a tiempo, emergencias inesperadas, atasco de tráfico, mal tiempo, etcétera, pueden hacer que pierdan el barco. Si esto ocurre, deben hacer arreglos para volver al barco en el próximo puerto o simplemente regresar a casa. Ustedes tienen que hacer su propia investigación sobre estas empresas para asegurarse de que son o que tienen buena reputación y con licencia para hacer negocios. Número 3. Excursiones con un guía turístico. Para algunos cruceros, esta opción es la mejor manera de descubrir un puerto de escala. Pueden establecer un itinerario personalizado. Esto les permitirá pasar el tiempo que deseen en un lugar en particular o que desean ver. Si hay otras personas, el grupo será mucho más pequeño. Se encontrarán con un guía privado, visitarían los lugares que deseen a su propio ritmo. A veces no siempre pueden ahorrar dinero. ¿Cuáles son algunos de los pros? Un guía local puede darles una excelente visión general del sitio que están visitando. Si lo prefieren, pueden llevarte a lugares no turísticos que te permitan conocer realmente a los lugareños y su cultura. Pueden disfrutar de la cruzada local a un costo mucho menor. También los llevarán a tiendas en que pueden comprar recuerdos a un precio mucho más bajo. ¿Cuáles son algunos de los contras de esta opción? Ustedes tienen que hacer su propia investigación y consultar con los viajeros que han visitado esos lugares en el pasado. Hay algunos sitios en la web, en el internet, como por ejemplo Cruise Credit. Ellos ofrecen referencias que pueden revisar en función de experiencia de otros viajeros. También deben asegurarse de rastrear la hora del día y la distancia en que está el barco. Por último, son excursiones guiadas por uno mismo. Para muchos, esta opción les proporcionará
la mayor flexibilidad. La mejor manera de hacerlo es obteniendo un conocimiento general de la ciudad o de la isla que están visitando. Luego desarrollen un itinerario personalizado. También pueden revisar excursiones actuales ofrecidas por las compañías de turismo para descubrir qué sitios le ofrecen atractivos y cuáles son los lugares importantes de visitar. Si eligen esta opción, les recomiendo asociarse con por lo menos otra persona para que no se vayan solos por su cuenta. ¿Cuáles son algunos de los pros o beneficios? Ustedes establecen su propio horario y visitan solo los sitios que desean ver. También tienen la flexibilidad de ajustar el horario a medida que avanza durante la excursión. Si cambian de opinión al visitar un lugar, pueden simplemente hacerlo. También conservan la sensación de independencia y la tranquilidad de que todo fue organizado y arreglado por ustedes mismos. ¿Cuáles son los contras? Ustedes asumen sus propios riesgos, tratarán con personas desconocidas y dependerán de ellos para traerlo de vuelta al barco. Tienen que organizar su propio transporte. La mayoría de las veces tienen que negociar un precio antes de partir. Esto podría significar regatear el precio para acordar un costo final. Muy importante que lo haga antes de iniciar la jornada. Si no hacen una buena investigación, podrían perder la oportunidad de visitar lugares que son importantes en el puerto de escala. Imagínense visitando a la ciudad de París sin hacer una parada en la Torre Eiffel. Nunca lo olvidarían. En resumen, todas las opciones que hablamos tienen algunos pros y contras. Conozcan sus fortalezas y el tipo de personas que ustedes son. Al considerar cuál de las excursiones reservar, tengan en cuenta lo siguiente. Si no quieren estresarse y solo quieren visitar un lugar con la seguridad de que no se pierdan, reserven la excursión con la línea de crucero. Si desean un recorrido más activo y lugares específicos, reserven una excursión con un proveedor privado. Si prefieren la libertad de planificar su propio horario, reserven una excursión con un guía local. Y si desean la mayor flexibilidad, por supuesto, una visita autoguiada es su opción. Bueno, espero que hayan disfrutado del video y que la información proporcionada les ayude la próxima vez que estén pensando en reservar una excursión en tierra. Si les gustó el video, por favor, denle un pulgar hacia arriba. Y si no lo han hecho, por favor, suscríbanse a mi canal. Así que nos vemos en el próximo destino. Mientras tanto, sigan viajando.